Jorge Victorero. Información Prisma. Vamos a hablar un poquito a ver de qué nos sucede a los argentinos, así como vamos. Lo tenemos ya al licenciado Carlos Fara al aire. Carlos, ¿cómo te va? Jorge Victorero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, qué lío que tenemos, ¿no? Con la justicia, con todo. Pues sabés que hoy estuve escuchando una encuesta que me sorprendió muchísimo por el descreimiento. Me sorprendió. A ver, qué sé yo, no pensé que sería tanto. Casi el 70% de los encuestados no creen en la justicia argentina y mucho menos en esta justicia que hoy está juzgando a todos estos que van a tener que transitar por los pasillos de tribunales. ¿Qué pensás o qué nos podés analizar o decir de esto? Mira, me suena muy coherente, porque la verdad es que cuando uno en los estudios en general pregunta, te diría que acá hay dos cosas. Por un lado, obviamente, digamos, todo lo que tiene con las causas de corrupción y lo que tiene que, yo te diría, más cercano a la vida cotidiana de la gente, lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Sí. En donde la sociedad es crítica, obviamente, de la policía, de las leyes, pero también es muy crítica de los jueces, ¿no? Respecto de que, bueno, que al final la policía a veces agarra, pero que después lo dejan libre los jueces y que entonces el sistema, digamos, termina de no funcionar. Ahora, qué feo esto de que, porque si pensamos así, casi como que no funciona el Estado, me hace acordar un poco aquella famosa frase que estuvo en boca de mucha gente, que se vayan todos. Sí, no estamos en esa situación porque... Sí. Por un lado, digamos, hay algunas referencias políticas que tienen su legitimidad. Sí. Por el otro lado, recién venimos de elecciones presidenciales, ¿no? Digo, aunque para los que estamos en la política ya pasó mucho tiempo, para la gente recién salimos de elecciones. Y entonces, bueno, los que salieron están legitimados, digamos, al gobierno nacional y la composición de las cámaras, y por el otro lado también el hecho de que gobierno nuevo, yo te diría que más allá de las opiniones, los balances que se van sacando hasta ahora, en general la mayoría dice, bueno, habrá que darle hasta fin de año para ver realmente, digamos, sacar una conclusión más en firme, ¿no? Claro, lo que se está viendo, por lo menos por lo que dicen colegas tuyos inclusive, que están hablando mucho de Massa, y mira vos, y de María Eugenia Vidal en cuanto a imagen positiva, que después no sé si esto se traduce en votos, ¿no? Vos dirás. Sí, el caso de María Eugenia Vidal, digamos, es un caso, digamos, de buen prestigio. Claro, por supuesto, digamos, teniendo en cuenta que está vista a la distancia por la mayor parte del país, ¿no? Los que no viven en la provincia de Buenos Aires, pero sí, digamos, creo que está, desde el punto de vista de imagen, efectivamente está transitando bien y sí pegada a cómo le vaya al gobierno nacional, ¿no? Por supuesto, que esto también es cierto, que empezó teniendo, digamos, la provincia un nivel de aprobación importante de la gobernadora y se ha ido, digamos, deteriorando en estos 8 meses al punto de ahora estar más en un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación, ¿no? Y en el caso de Massa, bueno, es un poco, yo te diría, entre las 2 o 3 mejores figuras de políticas de la Argentina, con una yo te diría expectativa interesante, porque es de alguna forma el opositor, digamos, responsable, digamos, el garante de la gobernabilidad, ¿no? Y bueno, y veremos un poco cómo va evolucionando todo el tema peronismo, como para evaluar, digamos, un poco después, más a futuro o el año que viene, digamos, cómo se ubica en la carrera, ¿no? Sí, quiero preguntarte por la situación del peronismo, pero antes, digo, a ver un poco si lo podemos charlar, ¿cuál es la mejor conveniencia para el gobierno? Si meter presa a Cristina o tenerla así como está, o que se presente el próximo año a candidata a algo y con esto dispersar el peronismo. ¿Qué pensás vos? Mira, yo con el caso Cristina, para evaluarla sería cauteloso, porque una cosa es, digamos, las noticias y otra cosa, digamos, es su núcleo duro, que sí es cierto, digamos, que ella pierde imagen, que es cierto, digamos, que la responsabilidad de corrupción está como muy consolidada en la opinión pública, pero también es cierto, digamos, que tiene, digamos, algún núcleo duro importante, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y en donde, por lo menos a mí me genera interrogantes, ¿no? Respecto de, porque después viste que las causas judiciales son algunos momentos mediáticos y después, digamos, mucho trámite, digamos, y mucha investigación que no necesariamente, digamos, impacta tanto en la opinión pública.
y que también va a depender un poco de cómo el propio electorado de Cristina o el electorado de Scioli del año pasado evalúe la situación económica, porque para ese segmento es más importante, digamos, que la plata no le alcance a las bolsas de López, ¿no? No, porque está bien lo que vos decís, porque el otro día habló el señor Báez, y si uno mira para arriba dice, a ver, ¿quiénes son los procesados? ¿O quiénes son los que están presos? Tal vez los que deberían no están, y están estos que también tienen que estar, pero que tienen menor, digamos, no sé si decirle jerarquía, importancia o qué, ¿no? Sí, totalmente. No sé si me explico, Carlito. Sí, totalmente así, y creo que tarde o temprano, digamos, de todas maneras desemboca, digamos, en algún lugar por lo menos de investigación, no sé si de procesamiento, porque eso después ya es un poco más difícil, digamos, tener que comprobar que alguien fue efectivamente responsable, más allá de la responsabilidad administrativa y obviamente política, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría, mi impresión, digamos, es que yo sería cuidadoso con Cristina, en los parámetros en los cuales te estaba comentando, y me parece que es un poco un galimatías. Para el gobierno le conviene en general una fragmentación independientemente de quiénes sean los fragmentos, ¿no? Claro. Porque uno se pregunta, ¿está Cristina por un lado, está Massa, y de la Sota? Bueno, de la Sota es una figura que concluyó bien su etapa del año pasado. Claro, después hay que tener, digamos, presencia constante a nivel nacional, hay que tener presencia constante en la fijación de la agenda, y hay que, digamos, ir revalorando pergaminos políticos, sí. ¿No? Por lo tanto, no sé, pero sospecho que quizá eventualmente él sea candidato en su provincia, no estoy adivinando, claro, especulando meramente, ¿no? Sí, no, vos sabés por qué te hago esta pregunta, porque el peronismo, querrá seguir con este kirchnerismo, y en todo caso, cuando uno no mira a Gioja, al propio Scioli, con bastantes problemas hoy por hoy, dice, bueno, ¿quiénes son los tipos que quedan ahí como antiguos en el peronismo, importantes o de conocimiento? Y lo ve a un de la Sota con Massa, ¿no? Sí, totalmente, y además teniendo en cuenta que, tal cual vos lo decís, el peronismo, digamos, ha entrado en una etapa de aceleración, de desmarcamiento del kirchnerismo, de la etapa kirchnerista en general, que por un lado hay más deseo de desmarcarse que otra cosa, pero también es cierto, digamos, que hay tiempos políticos que son un poco difíciles de administrar, ¿no? Claro. Para que esto no suene oportunismo, como diciendo, bueno, si no hubiera aparecido las bolsas de López, entonces no hacían nada, claro. Y ahora como aparecieron las bolsas de López, entonces, bueno, hay que tomar distancia, ¿no? Bueno, y por último, Carlos, hoy te hemos exprimido bastante. Macri se hizo una autocrítica, ¿no es cierto?, por el tema de los Panama Papers. Dijo, lo vi insignificante, la verdad que con eso lo subestimé, me equivoqué, en fin, ¿qué pensás? No, yo lo que te diría es que, por un lado, digamos, es un presidente que está en pleno ejercicio de sus funciones, lo cual, digamos, es importante, digamos, para la democracia, y es importante por los interrogantes que siempre se generaban respecto de si había alguien que no era ni peronista ni radical, digamos, iba a poder controlar la situación presidencial. Yo creo que desde ese punto de vista, digamos, es un presidente totalmente instalado, ¿no? Después, digamos, con algunas cosas que han sido favorables, sobre todo más al principio, el tema holdouts, el tema, digamos, salida del cepo, las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y, digamos, un poco tardío o más lento, digamos, para definir una agenda más social, ¿no? Claro. Y que, porque acá hay dos cuestiones. Por un lado, el tema no me alcanza la plata por la inflación, el tarifazo, etcétera. Pero por el otro lado, el tema no tengo, digamos, pocas oportunidades de trabajo. Claro. Y entonces ahí yo te diría que sí, la inflación es una cosa que vos podés controlar y que yo entiendo que a largo plazo, digamos, es imprescindible bajarla, pero hasta que no termine de arrancar la maquinaria económica, digamos, yo creo que vamos a tener, digamos, por lo menos un interrogante fuerte sobre el gobierno de Macri. Claro, porque no hay que olvidarse que tenemos a la vuelta de la esquina las próximas elecciones legislativas, y que este gobierno se ha puesto en marcha
rápidamente, yo te diría, están trabajando en todo el país, no solamente con el tema de las candidaturas, sino de cómo van a salir adelante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Fíjate que ahí está Elisa Carrió con todo, hasta acusa al jefe de la policía, de Vidal, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo le va en esto, ¿no es cierto? Me parece un poco, está bien que ella es así, pero me parece un poco apresurado, ¿no? No, eso por un lado, además, yo te diría que el problema que tiene el gobierno, digamos, es que por ahora no tiene candidatos propios que midan en la cancha, ¿no? Claro, no. Como el ministro Esteban Bullrich o la ministra Carolina Stanley, todavía, digamos, están lejos. Es cierto que falta un año para presentar candidaturas, pero están lejos de la discusión. Eso, de alguna manera, llevaría, digamos, al gobierno a tener que depender un poco de las posibilidades de Carrió. ¿Vos creés que la gente, por lo que me decís, todavía, todos, seguimos atados, digamos, de alguna manera a las personas que conocemos, a los candidatos mediáticos? Sí, eso te diría que es imprescindible, sobre todo, digamos, en territorios tan grandes, ¿no? Claro. Sí, porque la provincia de Buenos Aires es prácticamente asimilable al país. Ajá. Entonces, digamos, no es como en otros lados en donde te diría que tenés como más posibilidad de trabajo o de instalación al margen o paralelamente, digamos, a lo mediático. Claro. En grandes territorios, digamos, eso se te vuelve absolutamente imprescindible. Sí. Y el tema de la reforma política que viene con el tema de que olvidémonos de las boletas, que tanto lío hay, siempre se ha hablado de las boletas, que se las roban, que no hay, que sale mucho. ¿Esto pensás que le puede beneficiar al gobierno? ¿Le beneficia a la oposición? Me refiero al peronismo y a todos los demás. ¿O? Mira, en principio diríamos que tendría que beneficiar al gobierno en la medida, digamos, en que es el que tiene menor aparato territorial. Pero también es cierto, digamos, que a esta altura del partido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, digamos, el Cambiemos controla el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Sí. Lo cual, digamos, eso te relativiza un poco el tema de no tener territorio, no tener tanto territorio. Y por el otro lado te diría que, ojo, acá hay una cuestión, digamos, ahora si el voto es electrónico, como vos sabés, en la provincia de Buenos Aires se van a votar 5 categorías, ¿no? 4 categorías. 4, sí. Las 2 nacionales, senador y diputados nacionales, senador o diputado provincial, depende de la sección electoral, y la lista de concejales y consejeros escolares. Entonces tenés 4 instancias, de las cuales yo te diría, la nacional, bueno, va un poco de la mano, yo lo entiendo, pero los que están en los distritos deberían, de Cambiemos, van a tener que hacer mucho trabajo porque no van a depender de que le vaya bien a la boleta nacional. Claro. Bueno, la regla es para todos, pero mucho más para aquellos que tienen menos territorio. Sí. ¿Okay? ¿Vos creés que así como vamos digamos, el macrismo, a ver, el PRO, para no decir todo Cambiemos, se acerca más al peronismo? Vamos a ver, porque yo creo que esto depende mucho, digamos, de para dónde vire el radar de la opinión pública. Claro, el tema es la economía. Siempre, claro, ¿no? Porque digo, vos te acercás a algo que después parece que no camine, porque esto... Porque hasta ahora les ha ido más o menos bien, si uno se fija. pero digamos, cuando la gente salga de las vacaciones, de las próximas vacaciones, o sea, del próximo verano, en marzo o abril, vas a empezar a tener, digamos, un humor como más definitorio sobre cómo viene la cuestión. Claro. Vos decís, yo me acerco a algo, que eso después en marzo o abril del año que viene parece que no funciona del todo o hay incertidumbre, y a mí me gustaría ver cuánto de eso que se acerca hoy se mantiene el año que viene. Claro, por eso te preguntaba al principio, ya con esto ahora sí termino, si les convenía más Cristina así como está o en alguna otra situación, porque va a ser una candidata más, según comentan. Pues imagínate que va a haber candidatos de fuste, Cristina, Massa, hablan algunos que el embajador de Estados Unidos también, el propio Randazzo. Ojo, ¿no? Lilita Carrió, así que vos fijate cómo va a estar la cosa. Sí, yo creo que lo de Cristina es una caja de Pandora, sinceramente, por eso. En cuanto a su posibilidad política, la verdad. Porque desde el punto de vista judicial, Dios sabrá. Yo no sé hasta qué punto, digamos, finalmente el propio electorado dice, bueno, pase lo que pase, pero a mí de todas maneras, digamos, estaba mejor con Cristina. Claro, sí. Entonces, a mí yo la verdad es que no daría, digamos, como una opinión definitoria. A mí me parece que yo te diría,
fragmentación de fragmentos más débiles sería mejor, que esto es, digamos, que Cristina no se presenta en la provincia. Mira. Bien, Carlito, creo que ha sido muy interesante esta charla, te agradecemos muchísimo, te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos. Muchas gracias. El licenciado Carlos Fara con nosotros.